Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar algo sumamente especial y se trata de este plato, un taller para aprender a hacer bolitas de papas. Esto es lo que vamos a hacer, es delicioso, bien crocante y aquí tenemos la papa, atención Perú, aquí tenemos papa y otros ingredientes que le voy a presentar ahora mismo. Gracias por estar mirando este video, muchas gracias. Aquí tenemos 4 huevos, sal, ajo picado, perejil, ese polvo rojo que ven ahí es pimienta roja, mantequilla y harina. Vamos a hacer unas bolitas. Y primero tenemos que pelar, lavar y cocinar la yuca en agua con un poco de sal. Eso hemos hecho, ya todo lavado. Vamos a ponerlo en agua ya que esté a punto de hervir. Y una vez que tenga 5 minutos le ponemos sal. Atención, y en 10 minutos la papa estará cocinada. Vamos a dejarla colar ahí el agua, dejamos que se enfríe. Inmediatamente vamos a hacer un puré, le ponemos la mantequilla y seguimos con el tenedor haciendo un puré. Si usted tiene alguna herramienta que pueda hacer este trabajo, entonces usted la usa. Nosotros tratamos de trabajar con lo que cualquier persona pueda hacerlo, lo que tenga en su cocina, lo esencial. Bien, aquí están los cuatro yemas de huevo. Solamente la yema, ya vieron ahí. Y seguimos haciendo el puré. Recuerden todo que esté limpio, todo fresco, ajo así cortado y sal. Los ingredientes están en pantalla, las cantidades, y también le vamos a poner sabor picante, todos los sabores, para que entonces así se equilibren. Y un ingrediente muy bueno es el perejil para esta masa de papa. Muy bien, movemos, esa es la clave para que se mezclen todos los ingredientes uniformemente en todas las partes y se convierta en una masa de todos estos ingredientes. La harina ahora, harina, una taza, y estamos trabajando con 1 kilo y medio de papa, 1 kilo y medio de papa. Bien, ya vieron, amasamos y la ponemos en un plato, la llevamos por 30 minutos a la nevera y aquí está. La sacamos de la nevera, miren aquí, no a congelar, sino a la nevera 30 minutos. Bien, vamos a preparar el rebozado, quiere decir huevos, para pasarlo por huevo. Y nosotros lo hacemos de esta manera, vamos a hacerlo con 3 huevos. Muy bien, le ponemos un poquito de leche fría, que esté fría la leche, y los huevos que estén frescos. Una pizca de sal, solo una pizca de sal, una pizca de pimienta roja, opcional, si quieren no lo hagan, si es para ustedes, pero estos ingredientes hacen un exquisito sabor
y estamos condimentando aquí el huevo con un poquito de leche para pasar cada bolita y entonces pasarlas por aquí, por el panko, o pan rallado. Muy bien, aquí tengo también, fíjense ahí, lo acabo de pasar por harina, primero por harina, y entonces hacemos un hueco, le ponemos el relleno, esta vez carne molida que está en nuestro canal, cómo se hace esta carne molida, excelente para llenar todo, para relleno. Aquí tapamos de la forma sabida y pasamos entonces por el huevo. Son deliciosas estas bolitas de papa, con queso también, rellena con queso y con lo que usted quiera. Excelente, la pasamos entonces por el huevo que preparamos, y entonces lo vamos a pasar por el pan rallado. En esta ocasión estoy utilizando uno que se llama panko, que hace que estas bolitas salgan con unas bien tostaditas y por dentro un pastel rico, suave, contraste increíble. Bien, traten de llenarla bien, nunca se abren, con queso, el queso de su gusto, son deliciosas, a los niños les gusta. Con esta masa se pueden hacer tartitas también, que también en nuestro canal pueden encontrarla, las tartitas. Muy bien, excelente, seguimos pasando, mírenlo ahí, es fácil. Y luego la vamos a freír, atención, ya verán cómo lo vamos a hacer, es muy fácil. Todo es muy fácil, salen unas 28 bolitas. Y esta receta excelente para su negocio, para tener algo diferente y experimentar con otros rellenos de su región, un relleno suyo, algo que usted prepare, pescado, cualquier estas bolitas son deliciosas realmente. Con masa de cangrejo, son deliciosas, con pescado también. Miren qué bien. Y lo pueden hacer con la cuchara, así mismo, si no quieren ensuciarse las manos del huevo. Pero claro, si estamos cocinando, tenemos guantes, tenemos papel, servilleta, todo para lavarnos. Entonces tenemos que hacerlo como quiera, con las manos se trabaja. Muy bien, pero ustedes lo hacen como ustedes quieran, claro. Aquí solo damos pautas, talleres para que ustedes entonces puedan ver cómo se hace. Recuerden que cuando terminen de hacer las bolitas, entonces se llevan al freezer arriba unos 30 minutos para que se congelen. Es muy bueno entonces cocinarla ya cuando están frías, aunque quedan también muy bien si la hacen así fresca, pero yo recomiendo que la lleven al freezer un poco y entonces la frían a 180 grados por unos 2 minutos y medio o 2 minutos, o hasta que usted vea que se ponen doradas, como quedaron aquí. Ustedes verán, ya vieron porque al principio la mostramos, y ustedes van a ver que así es. Para saber la temperatura, comprar un termómetro, lo ponen en la parte de adentro en el aceite, búscalo en Google para que aprendan a manejar los termómetros y así dominen el fuego en sus cocinas y así las cosas le queden muy bien fritas, sobre todo. Muy bien, aquí entonces vamos a freír aceite, abundante aceite. Se fríen a 180, 175 grados, 2 minutos y medio, no más de ahí.
Y es muy fácil ya hacer estas bolitas para vender. Excelente para agregarla a un menú o simplemente prepararla en casa. Y esto es una botana si tiene una fiesta. Lo que se fríe no se mueve, pero debemos siempre cerciorarnos de que todo vaya bien. Y también de que no se peguen abajo. Algunas se pueden pegar. Y simplemente con moverlo y mirarlo. Como les dije, en 2 minutos ya estarán así. Mírenla ahí. Ese es el color que deben tener ya cuando están cocinadas. Recuerden no poner demasiadas, porque entonces el aceite se va a enfriar y van a coger aceite. Miren aquí, miren qué bien. Vamos entonces ya a servirla en este plato. Y aquí están, deliciosas para comer, para vender. Cualquier persona que la pruebe, que la coma, va a decir qué delicioso esto. El relleno también cuenta, aquí está, mírenla ahí, chévere, muy bien, a mí me encantan. Bien crocante. Muy buena. La rellenan bien, nunca se abren. Está bien crocante. Deliciosa, con queso es delicioso. O queso y pollo. Deliciosas bolitas que ustedes aprendieron el día de hoy en este taller de su negocio en casa. Y mis amigos, hasta la próxima.